Bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por poder estar esta noche nuevamente reunidos en esta sesión de estudio bíblico. Estudio bíblico de las doctrinas bíblicas que la palabra de Dios nos da. Bueno, en esta noche vamos a continuar con el tema que dejamos la semana pasada acerca de la autoridad bíblica. Nos quedó pendiente un punto para luego ir pasando a los otros puntos que tenemos que ver, la veracidad de las escrituras, la inerrancia y todo lo que conlleva la inerrancia. Así que vamos pues en esta noche a dar inicio a este tiempo pues de estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, en esta noche te damos las gracias porque tú nos das la oportunidad de poder estar delante de ti, reunidos dos o más en tu nombre en este momento, Señor. Reunidos para aprender de lo que tu palabra nos dice. Y precisamente, oh Dios, viendo hoy un tema desde la semana pasada que es con respecto a las escrituras que tú inspiraste, Padre. Te pedimos, Señor, que podamos tenerlos el entendimiento abierto. Podamos tener, Señor, los ojos y oídos espirituales en sintonía, oh Dios, con lo que se va a estar comentando en esta noche. De tal manera que pueda ser entendido por cada uno de nosotros y que pueda también, Padre de la Gloria, poder ser puesto en práctica. En este preciso momento te pido de una manera muy especial por Gabriel, por Luis, por Carlos Alberto, Señor, que han iniciado el estudio en esta noche, y también por los que van a irse uniendo a medida que pasa la noche, oh Dios, por la hermana Elba, oh Dios, por la hermana Bielka, Padre, por el hermano Bertrand, por, Señor, la familia Águila, por la familia Pastoral, Señor, por Jairo, por Juan, por Mailía, oh Dios, por Miguel, por Oli, Marta, oh Padre, por cada uno de los hermanos que bien han estado con nosotros todos estos miércoles estudiando tu bendita palabra, por Miguel Cadena, Señor, por Joel Chávez, Padre, por cada uno de nosotros, oh Dios. Te quiero pedir, oh Padre, que tú bendigas este tiempo, Señor, de tal manera que seas tú el glorificado. Oh Padre, te damos las gracias y bendecimos tu nombre, Señor, porque es un privilegio que tú nos das poder ver tu palabra, poder escudriñarla y poder tenerla como base y guía para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les había dicho al inicio, hermanos, la semana pasada estuvimos viendo nosotros lo que es la autoridad de las escrituras. Ya estuvimos viendo una serie de puntos como por ejemplo el argumento circular. Estuvimos viendo acerca de que las palabras de Dios dan testimonio de sí misma. También decíamos que la palabra de Dios es una autoridad en sí misma, por lo tanto ella es su última norma o su norma absoluta. También estuvimos viendo que nos convencemos de las afirmaciones de la Biblia, de que son las palabras de Dios al leer la Biblia. Y también estuvimos viendo, hermanos, sobre que la Biblia afirma de sí mismo ser palabra de Dios. Entonces nos queda pendiente ver este último punto que tiene que ver con esto de lo que la Biblia misma afirma que es la palabra de Dios, y es el punto que habla de que la inspiración y la autoridad de las escrituras no implica que el dictado fue el único medio de comunicación que utilizó. Yo lanzo una pregunta a todos los que estamos ahorita
escuchando este estudio. Y es para que puedan hablar por los micrófonos. La pregunta es, ¿cuáles creen ustedes, hermanos, que han sido las formas y maneras en que Dios ha transmitido las escrituras hasta que nos ha llegado a nosotros? Quisiera escucharlos, hermanos. Hermanos, ¿me están escuchando? Sí, pero no. Dime la pregunta de nuevo, por favor. Sí, ¿de qué formas o maneras ustedes creen que Dios ha ido inspirando y transmitiendo a los hombres que escribieron las escrituras esas escrituras? ¿Qué maneras ustedes creen que Dios ha utilizado? Para inspirar la escritura. Correctamente. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermana Elba. Yo pienso que una de las formas que Dios ha, pienso yo, ¿no? Que Dios ha utilizado es, podemos decir que a través del Espíritu Santo, Dios ha inspirado a los apóstoles a escribir. No sé, pienso yo que todavía no estoy como clara. Sí, estamos, lo que yo pregunto realmente es cuáles han sido los medios que Dios ha utilizado para que nosotros hoy en día tengamos un compendio de manuscritos que se llama la Biblia, que comprende desde el Génesis hasta Apocalipsis, y ver de qué manera Dios utilizó a lo largo de todo ese proceso el que tengamos ahorita las escrituras inspiradas por Dios. En el caso de Juan, cuando fue el Apocalipsis, no fue revelación a través de ángeles y cosas así, o el mismo Señor Jesucristo y todo esto, ¿no? Muy bien, ajá. Eso es una forma. ¿Qué otra forma ustedes pueden ver de lo que han leído en la Biblia, que Dios ha ido transmitiendo esa palabra de Él hacia nosotros? Dios también trabaja, Dios le dio sueños también. Correcto, muy bien, le dio sueños. Revelaciones, visiones. Es más, hay escritos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, que fueron objeto de recopilación y de investigación, como en el caso, por ejemplo, del libro de las Crónicas, y que son libros históricos, y de en el Nuevo Testamento del el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos, que fue un trabajo de investigación que hizo Lucas, donde él buscó a los testigos oculares y presenciales, les preguntó y ordenó entonces todos esos hechos. Pero bien, esos fueron correctamente maneras. Mas, sin embargo, hermanos, tenemos en este punto la necesidad de dar una palabra de precaución. El hecho de que todas las palabras de la Biblia sean palabras de Dios no debe llevarnos a pensar que Dios les dictó a los autores humanos cada palabra de la Biblia, como nosotros hemos estado comentando hasta ahora. Cuando decimos que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, estamos hablando del resultado del proceso de dar existencia a la Biblia. La cuestión del dictado considera el proceso que llevó a ese resultado, o también que llevó a Dios a actuar a fin de asegurar el resultado que se propuso. Entonces, hermanos, tenemos que enfatizar que la Biblia no habla de un solo tipo de proceso ni de una sola manera
por la que Dios les comunicó a los autores bíblicos lo que quería que se dijera. Ahora, ahí, César, es válido lo que tú dices, porque si Dios escribiera todas las tantas de cosas que tendría que escribir, hubiese sido mucho más, como 5, 10, 20, 100 Biblias, ¿no? Correcto. Sin embargo, como tú dices, lo importante para Dios es el resultado, lo que Él quiere alcanzar, lo que Él quiere hacer a través de la humanidad, ¿no? Sí, correcto. Imagínate eso, ¿no? Un pocotón de Biblia para compartir todas las cosas que Dios ha hecho, todo lo que ha revelado en todo el transcurso de la historia de la humanidad. Así es. Y hay que aprovechar este comentario que hace el hermano Gabriel, por el hecho de que cuando Dios utiliza intermediarios humanos, ya sea que les dicte, ya sea que les dé sueños, ya sea que les dé visiones, ya sea que hayan oído su voz audiblemente, o que haya Dios dictado las palabras que se deben escribir, es que Dios utiliza intermediarios humanos, hermanos, para poder llevar a nuestro nivel la mente y el mensaje de Dios. O sea, Dios se aseguró de inspirar las escrituras utilizando autores humanos de tal manera que pudiésemos entender el lenguaje con el cual Dios quiso mostrarnos sus verdades. Es más, hay indicación, hermanos, de una amplia variedad de procesos que Dios utilizó para producir el resultado que deseaba. En el caso del dictado, dígame, Gabriel. Perdón. Y lo importante de ver la veracidad de todo esto es, me gusta mucho cuando realmente hay profecías, o Dios decía, ¿no?, que lo de Él se cumpla al 100%. A veces hay muchos profetas, hay mucha gente que han escrito cosas a través de la historia, y realmente algunas se han cumplido, pero no todas en su mayoría. Pero sin embargo Dios no. Lo que Él realmente ratifica a través de la palabra se cumple al 100%. Sí. Ni siquiera un 99%, es al 100%. Y eso es lo que nos debe llevar a la veracidad de la palabra de Dios, ¿no? Sí, exacto. Y hermano, y nosotros vamos a ver, tanto viendo los puntos en esta parte que tiene que ver con la autoridad e inerrancia bíblica, como por nuestra propia experiencia, que la Biblia, por el hecho de haber Dios utilizado intermediarios humanos, no deja de ser un libro de Dios, no deja de ser el libro que nos revela la mente de Dios, que nos revela el mensaje de Dios, de una forma que podamos entenderlo nosotros. Bien, como les decía, hermanos, cuando hablamos precisamente del dictado, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Juan, cuando estuvo preso y que vio al Señor resucitado en la isla de Patmos, Jesús le dijo: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Todos estos mensajes lo vemos tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3 de Apocalipsis. Y estos son ejemplos de dictado puro y simple. El Señor resucitado le dice a Juan que escribir, y Juan escribe las palabras que oyó de Jesús. Literalmente lo que oyó, eso fue lo que Juan escribió. Pero en muchas otras secciones de la Biblia, un dictado tan directo no es la manera en que las palabras de la Biblia llegaron a existir. De hecho, yo quisiera que la hermana Elba me estuviera leyendo Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Sí, la hermana Elba Cortés de León. Hermana Elba, ¿se encuentra ahí? Si no está la hermana, se habrá desconectado la hermana. Si no, bueno, hermano Gabriel, ¿nos podrías tú, por favor, leer el texto que estamos sugiriendo ahorita? Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hola, hermano. Sí.
¿Me escucha? Ajá. Sí, deme un momentito, que es que estoy también manejando. Ah, Deme un ok. momentito. ¿Está manejando? Ah, bueno, entonces no va a poder leer, Sí, hermana. Ya lo tengo aquí. Es Hebreos. Capítulo 1, versículo 1. Cuando maneje, no lea. Es igual que cuando maneje, no tome. A ver, hermano. Hebreos capítulo 1. Versículo 1. Versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Ajá. ¿Es esa? Sí, Hebreos correcto. 1, versículo 1. Sí. Dice, como bien dice la hermana Elba, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres en otro tiempo por los profetas. El escritor de Hebreos nos está diciendo al inicio de la carta que Dios ha hablado, ha inspirado, ha transmitido su mensaje muchas veces, infinidad de veces, pero también dice que de muchas maneras a los padres por los profetas. Entonces aquí vemos, hermanos, que no solamente el dictado directo Dios utilizó para poder comunicarnos el mensaje, sino que nos ha hablado de muchas diversas maneras. De muchas diversas maneras. Entonces vemos, hermanos, que al otro extremo del espectro, porque tenemos el espectro de el dictado, en el intermedio la múltiple y variada manera que Dios ha hablado. Bueno, al otro extremo tenemos, por ejemplo, como les decía anteriormente, la investigación histórica ordinaria de Lucas para escribir su evangelio. Miren, Lucas, el escritor del evangelio según San Lucas y el escritor de el libro de los Hechos, dice en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, lo siguiente. Voy a leerlo y todo lo podamos buscar y seguir en cada una de sus Biblias. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y leo el 4 también, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas le escribe principalmente esta carta, o este evangelio, perdón, en tono de carta, a una persona de nombre Teófilo, y le dice que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Obviamente Lucas se estaba refiriendo a los otros evangelistas. Se estaba refiriendo a Mateo, se estaba refiriendo a Marcos y se estaba refiriendo a Juan. Pero dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron. En este versículo, en el versículo 2, Lucas se está refiriendo a una enseñanza de tipo oral. Y él dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Entonces vemos acá a Lucas siendo un investigador, pero dirigido por el Espíritu. Y vemos que esto claramente no es un proceso de dictado. Lucas usó el proceso ordinario de hablar con los testigos oculares y reunir datos históricos para poder escribir un relato exacto de la vida y enseñanza de Jesús. Hizo una exhaustiva investigación histórica, escuchando los informes de muchos testigos
y evaluando con cuidado la evidencia. El evangelio que escribió, este evangelio según San Lucas, recalca lo que él pensó que era importante recalcar y refleja su propio estilo de escribir. Pero vemos algo interesante, hermanos, que las cosas que Lucas escribió y ordenó, porque a él le había parecido bien hacer eso, fue un trabajo que, así como el dictado, que así como las otras formas de transmitir la verdad bíblica, fue totalmente dirigida y controlada por Dios. Entonces tenemos que, entre estos dos extremos de dictado por un lado e investigación histórica por el otro, tenemos muchas indicaciones de las varias maneras en que Dios se comunicó con los autores humanos. En todas estas maneras, mis estimados hermanos, Dios se comunicó. Nosotros tenemos un libro que es un compendio de manuscritos llamado Biblia, que es donde se manifiesta y se plasma la variada forma de Dios de comunicarse con el hombre. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Yo quisiera que ahora sí el hermano Gabriel Azcárraga me pudiera estar leyendo Juan capítulo 14, versículo 26. Juan 14. Ajá. 14:26. Sí, señor. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Muy bien. Aquí vemos, hermanos, que en este caso vemos al Espíritu Santo traer las cosas a la memoria de la gente. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a sus discípulos, en un contexto donde él promete la venida del Espíritu Santo, les dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ya sea que en el caso de los evangelios que hablan de la vida de Jesús, ya sea que haya sido dictado, ya sea que haya sido investigado, ya sea que haya sido de la forma que haya sido, testigo ocular, por sueño, etcétera, ha sido el Espíritu Santo quien ha puesto en la memoria los hechos para poder enseñarlos todas las cosas. Así que, hermanos, en este caso nosotros vamos a ver una variada forma de Dios de transmitir sus escrituras, en instancias en las que la personalidad humana y el estilo de escribir del autor intervienen prominentemente, como parece ser el caso de la mayor parte de la Biblia. Todo lo que podemos decir es que la supervisión providencial de Dios y su dirección de la vida del autor fueron tales que la personalidad y las habilidades de ellos fueron exactamente lo que Dios quería que fueran para la tarea de escribir la Biblia. Su trasfondo y preparación, como en el caso de Pablo, por ejemplo, su preparación rabínica, sus capacidades para evaluar los acontecimientos del mundo que los rodeaba, su acceso a información histórica, su juicio respecto a la exactitud de la información y sus circunstancias individuales cuando escribieron fueron exactamente lo que Dios quería que fueran. Así que cuando ellos llegaron en la práctica al punto de poner la pluma sobre el papel, las palabras eran plenamente suyas, pero también plenamente las palabras de Dios que quería que escribieran. Palabras que Dios seguirá afirmando que son suyas. Así que, hermanos, nosotros tenemos, a pesar de la variada forma de obtención del mensaje de Dios, tenemos palabras que son de Dios. Palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Y eso le da autoridad. Hermanos, el hecho de que en la Biblia haya una variedad de estilos, variedad de circunstancias, variedad de personajes, eso en nada le quita autoridad ni deja
sin valor lo que la palabra de Dios dice. Miren, yo nada más recuerdo un escritor del Antiguo Testamento, que yo creo que fue Joel, si no me equivoco, que decía, cuando se llega a uno de los profetas, le dice, miren, yo no soy profeta ni hijo de profeta, Dios me sacó de detrás del ganado, porque yo era boyero, cuidador de bueyes. Imagínense, hermanos, Dios levanta a un ganadero rústico que olía a vaca, que olía a buey, y le puso a decir palabras de Dios. Palabras que se cumplieron, como bien mencionaba el hermano Gabriel hace un rato. Palabras que las dijo el profeta Amós, perdón, no era Joel, es Amós. Palabras que lo dijo el profeta Amós, pero que fueron palabras de Dios al fin y al cabo. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta para continuar entonces? Bien, bueno, hay una persona que tiene el micrófono abierto, creo que el hermano Bertrand. Hermano Bertrand, aunque usted tenga el audífono, usted tiene que ajustar el micrófono, porque de todos modos eso capta el sonido que está en el ambiente. Muy bien. Entonces, continuamos, hermanos. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Está bien. Muy bien, hermanos. Tenemos también otro punto en esto de la autoridad de las escrituras, que es que por tanto no creer o desobedecer cualquier palabra de las escrituras es no creer o desobedecer a Dios. O sea, ¿qué es lo que queremos decir? Que después de todo lo que hemos visto, todos los puntos que hemos estado desarrollando, hasta este último, que habla acerca de la variada forma en que Dios transmitió el mensaje suyo, no creerlo o desobedecerlo es no creerle y desobedecer a Dios. Ok, quisiera, hermanos, que no sé si el hermano Luis pudiera estar leyendo un pasaje bíblico. Hermano Luis, ¿puede usted leer un pasaje bíblico? ¿O tiene problemas para hablar? Hermano Luis. Bueno, si no, hermano Luis no me contesta. Bueno, si no, le pido al hermano Alex Blanco, por favor. Alex, si puedes, léeme Lucas 24:25. Lucas capítulo 24, versículo 25. ¿Lo tiene, hermano? Hermano Alex. No me contesta el hermano Alex. Hermano Justino. 24:25. Sí. Lucas 24. Bueno, léalo usted, hermano Gabriel. Léalo usted. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Amén. Vemos a Jesús resucitado, que se encuentra camino de Emaús a unos hombres, a los que él disimuladamente les pregunta las cosas que habían acontecido. Y ellos le dicen, ¿cómo tú no te has dado cuenta de estas cosas? Y empezaron a conversar con Jesús. Y el pasaje que acaba de leer nuestro estimado Gabriel Azcárraga dice que Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Les estaba Jesús golpeando con las palabras acerca de que todo eso acontecido con Jesús era un asunto que era parte de lo que los profetas habían dicho. Por lo tanto, no tenían que dudarlo. Por lo tanto, no tenían que dejarle creerlo. Al fin y al cabo, en el versículo 26 dice, no era necesario que el Cristo o el Mesías padeciera estas cosas
y que entrara en su gloria. Hermanos, los creyentes debemos guardar y obedecer las palabras de la Biblia. A los creyentes se nos insta a guardar o a recordar el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Quisiera ahora que alguno de ustedes pudiera leer Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Hermano Bertrand, ¿puede usted leernos este pasaje de la Escritura? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Hermano Bertrand. ¿Qué versículo era, hermano? Sí, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 3, 2. 2. Versículo 2. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. Ajá, muy bien. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Hermanos, las palabras que nosotros tenemos en las Escrituras, tenemos que creerlas y obedecerlas porque han sido dichas antes por los profetas. Y debemos tenerla en cuenta, debemos tenerla en mente. Quisiera que estuviéramos también leyendo 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Voy a leerlo yo mismo. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Y dice así esta porción de las Escrituras. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Miren lo que dice el apóstol Pablo de una de sus cartas. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalarlo. El apóstol Pablo está adjudicando a su carta autoridad de que es palabra revelada de Dios. ¿Por qué? Porque esta advertencia se hace con respecto a otros textos de la Biblia que tienen que ver con la ley, que tienen que ver con el Apocalipsis. Mas, sin embargo, Pablo le dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo. Y además dice, no juntéis con él para que se avergüence. Además de creerle a la Escritura, tenemos que diligentemente ponerlo en práctica en obediencia. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 2 y 3, dice también lo siguiente. Segunda Corintios, capítulo 13, versículo 2 y 3 dice, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que Cristo habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Pablo le está diciendo a los corintios que él antes y ahora dice que los que pecaron, él no va a ser indulgente. Y dice, ustedes que buscan prueba de que quieren saber si verdaderamente Cristo habla a través de mí, si Cristo inspiró lo que yo le estoy diciendo, bueno, se van a dar cuenta cuando yo llegue allá. Y el desobedecer y no creer las Escrituras conlleva un castigo. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado que cuando
hemos estado en nuestro peregrinar cristiano y nos ha tocado aplicar a nuestra vida un pasaje de la Biblia y no los hemos obedecido, nos ha ido mal. ¿A cuánto no nos ha pasado? ¿A cuántos hermanos en Cristo no les ha pasado que la Biblia, por ejemplo, dice de manera general, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Y esto se puede aplicar a los negocios, se puede aplicar a la vida matrimonial, se puede aplicar a una serie de aspectos, ¿no?, en la vida. Pero ¿cuántas personas que, por ejemplo, en el ámbito afectivo y sentimental se han casado con un inconverso? ¿A cuántos no les ha ido mal? Y le ha resultado eso como un castigo por haber desobedecido y haber dejado de tener en cuenta la autoridad y la validez de la Escritura. Hermanos, nosotros debemos de ser enfáticos en esto, que no creer o desobedecer cualquier palabra de las Escrituras es no creer y no desobedecer a Dios, hermanos. Y desobedecer a Dios no es algo liviano. Desobedecer a Dios no es algo que uno pueda menospreciar. Desobedecer a Dios es algo grave. Por lo tanto, desobedecer las Escrituras es algo grave también. Entonces vemos, hermanos, que en esto de que la palabra de Dios dice ser eso, autoritaria, que da mandos, que da órdenes a nuestras vidas. Oiga, desobedecerla es algo que puede ponernos en peligro. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 38, miren lo que dice también Pablo. Pablo le tenía un afecto muy especial a los corintios y les escribe muchas veces palabras tan duras. Y le dice, mas el que ignora, ignore. Mas el que ignora, ignore. ¿Por qué? Porque el que ignora va a sufrir las consecuencias de su ignorancia. ¿O no va a sufrir consecuencias, hermano? Aló, hermano. Estamos aquí, ¿no? Sí. ¿Va a sufrir consecuencias o no va a sufrir consecuencias, hermana Elba? Claro. Se fueron en el rapto, dice mi esposa. Aquí estamos. Claro. No, sí sufre consecuencias y grave. Muy grave. Hermana Elba, usted misma, por favor, léanos Isaías capítulo 66, versículo 2. Isaías 66, capítulo 2. Isaías es el primer libro de los profetas mayores. Isaías 66, versículo 2. ¿Qué dice Isaías en esa cita bíblica? Isaías 66, versículo 2. Ajá. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Oiga, aquí se utiliza la palabra tiembla. Dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, es decir, que cree en ella y que la obedece. Porque temblar ante la palabra de Dios escrita es temblar ante Dios. Es temblar ante Dios mismo, hermanos. Hermanos, nosotros debemos, como estudiante bíblico, no permitir, no sentir temblor ante las palabras del Señor plasmadas en la Biblia. No debemos dejar de sentir temblor. Si usted no tiembla, hermano, eso es un asunto que debe ponernos a pensar.
Sí, ok, está la hermana Bielka que quiere ser añadida. Vamos a añadirla entonces. Vamos a añadir a la hermana Bielka también. Sí, ¿algún comentario, hermanos, con respecto a lo que hemos estado diciendo ya esto último? Para luego pasar entonces al siguiente punto. Quisiera oír sus comentarios, hermanos. Quisiera oírles. Creo que esto es un asunto que debe llevarnos a nosotros a reflexionar. Como bien decíamos cuando empezamos todos estos estudios, la teología sistemática es práctica. Al final debe llevarnos a la praxis. Al final, las autoritativas palabras de Dios deben llevarnos a nosotros a saber y a tener en cuenta que la debemos obedecer. Si no, estamos en serios problemas, hermano. Estamos en serios problemas. Ok. Continuamos entonces, hermanos. Vamos a estar seguidamente viendo lo que es la veracidad de las escrituras. Pregunto nuevamente antes de poder entrar en este punto. Cuando hablamos de veracidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de veracidad. No, cuando nos referimos a veracidad es algo que es verdadero, algo que es comprobado, que es cierto. Ajá. Que no tiene matiz de falso. Que es confiable. Es confiable. Muy bien, oiga, tan cuchillo hoy. Muy bien. Miren, vamos a ver varios aspectos. Uno de esos es: Dios no miente ni puede mentir. La esencia de la autoridad de la Biblia, en su capacidad para impulsarnos a creer y obedecerla, es precisamente basada en el hecho de que Dios no miente. Y debido a que esto es así, es necesario considerar la veracidad de la Biblia. Porque si pensamos que alguna parte de la Biblia no es verdad, por supuesto que no podemos creer en esa parte. Ahora, los escritores bíblicos repetidas veces afirman que las palabras de la Biblia, aunque humanas, son palabras de Dios mismo. Entonces, es apropiado mirar pasajes bíblicos que hablan del carácter de las palabras de Dios y aplicarlos al carácter de las palabras de la Biblia. Ok, vamos a ver y le voy a pedir a alguien, no voy a mencionar nombres porque yo sé que hay algunos que no pueden hablar, pero quiero pedirle a uno de ustedes, hermanos, que esté leyendo Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito, capítulo 1, versículo 2. A ver, ¿qué dice esta palabra de las Escrituras? Tito, capítulo 1, versículo 2. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Alguno lo tiene? Hermanos, ¿están ahí? Amén. Sí. Sí. Tito, capítulo 1, versículo 2. Ajá. Dice: para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Amén. O sea, dice que la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los tiempos. O sea, nosotros tenemos una esperanza que es producto de una promesa, pero que es producto de una promesa segura, porque Dios no miente. Nosotros tenemos en las Escrituras a un Dios que no miente. Hermanos, curiosamente, este versículo de la Biblia puede traducirse, como lo tenemos aquí, Dios que no miente, o traducirse también de esta manera: Dios que no es mentiroso.
El Señor no es mentiroso, el Señor no miente. Y debido a que Dios es un Dios que no puede decir mentiras, siempre se puede confiar en sus palabras. Puesto que toda la Biblia fue dicha por Dios, toda la Biblia debe ser no mentirosa, tal como Dios mismo es no mentiroso. No puede haber falsedad en la Biblia. No puede, hermanos. Acordémonos de algo, de lo que dice el encabezado que leímos. Dios no miente ni puede mentir. Entonces, no puede haber falsedades en la Biblia porque eso va en contra de la naturaleza de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 18, dice lo siguiente. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Este versículo afirma que hay dos cosas inmutables en las cuales Dios es imposible que mienta. Ahora, este versículo 18 no lo dice, pero los versículos anteriores sí. El versículo 17 dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la estabilidad de su consejo, interpuso juramento. Entonces, las dos cosas inmutables por las cuales Dios no miente es el juramento que hizo de una promesa ya anteriormente dada. Dios juró cumplir su promesa. Entonces, basado en esas dos características inmutables de Dios, que no van a cambiar, Dios no puede plasmarnos e inspirar en sus escrituras asuntos que sean falsedades, asuntos que sean mentiras. Aquí el autor no dice meramente que Dios no miente, sino que para él no es posible mentir. Dios no miente y Dios jura que va a cumplir su promesa. O sea que Dios de manera reiterada reafirma que él no va a mentir, porque promete y jura que va a prometer y jura que va a cumplir, perdón. Además de que Dios no miente ni puede hablar falsedades, tenemos que todo esto nos lleva a pensar que todas las palabras de la Biblia son completamente verdad y sin error en ninguna parte. Ahí entonces empezamos a adentrarnos a lo que es el concepto de inerrancia, no propiamente en sí, pero vamos a empezar a verlo. O sea, todas las palabras de la vida son completamente verdad y sin error. Puesto que las palabras de la Biblia son palabras de Dios y puesto que Dios no puede mentir ni hablar falsamente, es correcto concluir que no hay falsedad ni error en ninguna parte de las palabras de la Biblia. Hallamos, por ejemplo, varios pasajes donde eso se nos confirma. El Salmo 12, el Salmo 12, versículo 6. Le pido a mi hermano Gabriel y luego a mi hermana Bielka que me esté leyendo Proverbios 35. Pero el Salmo 12, capítulo 6, ¿qué dice mi estimado Gabriel Azcárraga? ¿Qué dice mi estimado hermano? Permiso, Salmo ¿qué? 12, 6. Salmo 12, 6. Ajá. Salmo 12. Ya. 12, 6. La palabra del Señor, las palabras del Señor son palabras puras como plata purificada en horno de tierra 7 veces refinada. Muy bien, el hermano Gabriel está leyendo en la versión Dios habla hoy, ¿verdad? Está leyendo Dios habla hoy. Mundo hispano. Mundo hispano. Ok, muy bien. La Reina Valera, por ejemplo, dice: las palabras de Jehová son limpias. Un sinónimo de puro. Son limpias, como plata refinada en horno de tierra.
purificada 7 veces. Miren, para hablar acerca de lo puro, de lo no falso, de lo verdadero de la palabra de Dios, el salmista David utiliza una figura metalúrgica. Dice que las palabras del Señor son puras, son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Hermanos, ustedes, no sé si alguno de ustedes sabe lo que es el proceso de purificación metálico. Los metales casi siempre cuando uno los encuentra en su mina, en su veta o en la cueva donde se encuentren, los encuentra mezclados con pequeñas cantidades de otros metales. Esos otros metales se les llama escoria. Para que vean que la palabra escoria no es mala, sino que significa que es una pequeña cantidad de algo que está quitándole la pureza a lo mayoritario. Entonces, ¿qué se hace en ese momento? Se agarra el metal completo, el mineral, porque cuando está así mezclado se le llama mineral, y se funde a altas temperaturas. Temperaturas tales que ni siquiera la persona que está fundiendo el metal puede estar cerca. De tal manera que el metal o los metales se derritan. Y es derretidos los metales donde se separan, donde se purifican. Si el metal, imagínense que él está hablando aquí de plata, imagínense que hubiese otro metal, vamos a decir cobre. Si el cobre se derrite primero, ese es el que se separa. Y queda el metal a obtener o a querer al final, derretido solo, y después se permite que se solidifique, que entre a temperatura ambiente y vaya volviendo a su dureza. Pero este pasaje dice que purifica 7 veces. Imagínense, había momentos en que un metal tenía que someterse a esa fundición a altas temperaturas 7 veces para poder quitar las trazas de escoria que tenía. Entonces la palabra de Dios es tan pura, hermano, que es como la plata purificada 7 veces en un crisol, en un horno de tierra. Entonces vemos que la misma Biblia atestigua que las palabras de Jehová, inspiradas en su palabra, son puras, son limpias. Amén, hermanos. Entonces seguimos con Proverbios 35. Hermana Bielka, por favor, ¿nos puede leer ese pasaje? Por supuesto. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Placer tenerla. Gracias. Proverbios 35, nueva versión internacional. Amén. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en él buscan refugio. ¿Puede leerlo nuevamente, hermano? Sí, señor. Sí. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en él buscan refugio. Qué tremendo lo que dice la nueva versión internacional que está leyendo la hermana Bielka. Toda palabra de Dios es digna de crédito. ¿Y qué sigue diciendo? Dios protege a los que en él buscan refugio. Dios protege y brinda refugio a todo aquel que le busca ese refugio, porque las palabras que él da, que él inspira, son dignas de crédito, dignas de ser creídas. Hermanos, nosotros, esto que de repente podemos ver tan teórico, esto puede ser aún atestiguado en nuestra vida, en la experiencia de vida que nosotros podemos tener. Cada vez que nosotros vamos a las Escrituras y nos aferramos a ella, creyendo totalmente lo que ella dice, hermano, nosotros recibimos refugio. Nosotros recibimos la protección como si fuera un escudo. Todas las palabras de la Biblia son dignas de crédito y todas esas palabras nos pueden brindar refugio, nos pueden brindar protección.
el Salmo 119, 89, 119, el Salmo más largo de todos. 119, 89, versículo 89, miren lo que dice, hermanos. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre permanece. Una palabra falsa o una palabra con errores se cae con el tiempo, hermano. Nada más los que son abogados. Usted, la hermana Elba, me podrá desmentir o no, pero usted que estudió derecho sabe que una persona que da un testimonio que no es, y si dice algo con falsedad, ese testimonio se le cae y puede verse en problemas después. ¿Por qué? Porque va a haber incongruencia. Entonces, las palabras de Jehová permanecen en los cielos para siempre. César. Sí, dígame, Gabriel. Ahora que estábamos estudiando esto, estoy viendo en internet acerca sobre uno de los atributos de Dios, que es la veracidad. Y realmente me gusta, porque realmente ahí el Padre es veraz, el Espíritu Santo es veraz, dice la verdad, y Jesucristo también es veraz. Porque Jesucristo decía, yo soy el camino, la verdad de la vida. Y cuando habla acerca del Espíritu Santo, dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Así que el Hijo dice es verdad, el Padre es verdad, y el Espíritu Santo dice la verdad. Así que es interesante, ¿no? Saber que podemos confiar plenamente en Dios. Y las palabras de Dios, obviamente, que él inspiró, son verdad. Imagínense, hermanos, que ustedes, yo les cuente aquí algo. Imagínense que les cuente algo y les diga, no, lo que pasa, hermano, es que yo me encontré un maletín de $10,000 en la esquina doblando para mi casa. O sea, yo les dije algo y resulta ser que no es falso, pero ustedes no lo saben. El único que sabe que es falso soy yo. Pero como todo el que miente se olvida de la mentira que dijo, vamos a suponer que usted en un tiempo futuro me dice, César, vengo a hablar contigo porque tengo una necesidad económica, y te acuerdas que tú dijiste por Skype que tú te habías encontrado un maletín, quién sabe de qué narco, con $10,000. Necesito que tú me prestes eso. Y que yo, habiendo mentido y no acordándome de mi mentira, me diga, ¿de qué plata me estás hablando? Entonces, ustedes que recibieron el mensaje y que se acuerdan, dicen, pero tú no me dijiste públicamente una vez que tú te habías encontrado un maletín con $10,000. Y que en ese momento se demuestre mi falsedad, mi mentira. Bueno, cuando este pasaje 119:89 del Salmo dice que las palabras de Dios permanecen en los cielos, es porque la palabra de Dios es tan veraz que es sostenida de manera igual a lo largo del tiempo. Nosotros que la recibimos y que la recordamos, podemos en algún momento invocar esas palabras hacia Dios y Dios nos va a responder con certeza, porque cuando Él las dijo, Él no mintió. Entonces aquí estamos viendo un asunto interesantísimo. Todas las palabras de la Biblia son completamente verdad y sin error. No hay falsedad en ella. Y por último, Mateo 24:35. Hermanita Bielga, me lee Mateo 24:35, por favor. Mateo 24, versículo 35. Correcto. Sí. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Nueva versión internacional. Eso es más que suficiente, hermanos. Ya, la conclusión. Jesús dijo en el contexto de lo que él habló con respecto a la venida del Hijo del Hombre,
y de la certeza del cumplimiento de su segunda venida. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano, todo va a pasar, menos la palabra de Dios. Menos eso. Aún nosotros pasaremos. Aún nosotros seremos historia. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. así mismo es, hermano Justino. No tiene mudanza ni variación. Amén, hermanos. Amén. 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 Nosotros tenemos un tremendo libro en nuestras manos, hermanos. Amén. Dígame, hermano. Ok, bien. Continuamos nosotros entonces acá. Las palabras de Dios, hermanos, habíamos visto último que las palabras de Dios son completamente verdad y sin error. Ahora, tenemos otro punto que tocar. Las palabras de Dios son la norma suprema de nuestra vida. Para un ciudadano panameño, ¿cuál es la norma suprema? Hermanos, ¿cuál sería la norma suprema para nosotros que somos ciudadanos panameños? Bueno, exceptuando al hermano Carlos Alberto, que es venezolano, pero aún para él, la norma suprema para él sería la Constitución venezolana, la Constitución de Venezuela. Como ciudadanos, para nosotros la norma suprema como ciudadanos panameños es la Carta Magna, la Constitución de la República de Panamá. Pero para nosotros, la norma suprema de verdad es la Biblia. Es la Biblia. En Juan capítulo 17, y déjenme buscar este pasaje acá. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, dice Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, de la única manera que nosotros vamos a poder normar nuestra vida es mediante la verdad, que según lo que dice Juan capítulo 17, dice que nos va a santificar. La verdad nos santifica. Juan capítulo 17, versículo 17, es lo que leímos anteriormente. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y qué interesante que este pasaje no dice, tu palabra es verdadera. Dice, tu palabra es verdad. O sea, no le da un carácter de adjetivo o de característica. Le da un carácter de sustantivo, es decir, de esencia o personalidad. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es verdad. O sea, lo que Dios dice tiene esencia completa de verdad. No hay falsedad en ella. La diferencia, hermanos, es significativa, porque esta afirmación nos insta a pensar en cuanto a la Biblia, no simplemente que es verdadera, en el sentido de que se ajusta a cierta norma suprema de verdad, sino más bien a pensar que la Biblia es en sí misma la norma suprema de verdad. Ella no va a recurrir a otra instancia superior porque ella es supremo, ella es lo máximo de la verdad. La Biblia obviamente recurriría a ella misma. Y este es el mismo argumento que usamos la semana pasada cuando dijimos que la Biblia de por sí es una autoridad absoluta. La Biblia no puede apelar a otra cosa porque ella de por sí es lo máximo. La Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la definición suprema de lo que es verdadero y de lo que no es verdadero. La palabra de Dios es verdad en sí misma. Por esto debemos pensar que la Biblia es la norma suprema de verdad. El punto de referencia por el que se debe medir toda información. Y las aseveraciones que se ajustan a la Biblia son verdaderas
en tanto que las que no se conforman a la Biblia no lo son. Nosotros podemos catalogar de mentira las palabras del Corán, porque no han sido inspiradas por Dios. Hermano Bertrán, nos podría... sí, lo que pasa es que el micrófono está abierto y hay unos ruidos ahí en el fondo. Sí, muchas gracias, hermano. Entonces habíamos dicho que es nuestra norma que nos permite definir lo que es verdadero de lo que no es, que es verdad en sí misma. Y lo que no se ajusta a la Biblia no es verdad. Entre eso está el Corán, entre eso están los Vedantas, entre eso está el libro de Mormón, entre eso está, oiga, cualquier cosa. Los libros de Confucio, de Lao Tse, etcétera. Bueno, aquí mi esposa me está comentando que la de los testigos de Jehová. Tristemente, los testigos de Jehová han falseado la traducción de la Biblia. Pero no por eso, porque ellos la hayan falseado, la Biblia es falsa. No, ellos la falsearon. ¿Qué es pues verdad? Verdad es lo que Dios dice. Y tenemos lo que Dios dice en la Biblia. Hermanos, esta doctrina de la veracidad absoluta de la Biblia se levanta en claro contraste con el punto de vista común de la sociedad moderna, que a menudo se llama pluralismo. ¿Y qué es el pluralismo? Bueno, el pluralismo es la noción de que toda persona tiene una perspectiva de la verdad que es tan válida como la de cualquier otro. Por consiguiente, no tiene absolutos. Por consiguiente, todo es relativo. Y por lo consiguiente, nada es completamente cierto y nada es completamente falso. Esto que acabamos de decir, el pluralismo, o sea, la diversidad de pensamientos, es parte de un aspecto cultural de nuestra sociedad que se llama posmodernismo. El posmodernismo es totalmente relativista. Pero nosotros no somos relativistas. Nosotros no podemos pensar en una Biblia pluralista. Nosotros no podemos pensar en una Biblia posmoderna. Es más, hermanos, hablando de el posmodernismo y todo esto, me acuerdo hace como 3 años, yo quedé espantado cuando vi en las redes sociales, en internet, que una sociedad de gays, o sea, había publicado una Biblia. Y en esa Biblia tan pluralista y tan relativa, cuando se tradujo la parte de la escritura que tenía que ver con la creación de Adán y de Eva, ellos traducen lo siguiente: Dios creó a Adán y a Evaristo. En vez de poner Eva, pusieron Evaristo. Entonces ellos, basados en su pluralismo, en su posmodernismo y relativismo, quisieron cambiar la verdad. Una verdad que la Biblia nos dice que Dios creó varón y hembra, no que creó 2 varones, ni creó 2 mujeres. Dios creó la primera pareja, la cual se reprodujo y de la cual nosotros todos descendemos. Entonces, estas posturas tan pluralistas, tan relativistas y posmodernas, llegan al ridículo de creer que nosotros somos hoy en día producto del apareamiento de 2 varones o del apareamiento de 2 mujeres. Imagínense lo absurdo de eso. Nosotros, hermanos, tenemos en la Biblia una norma absoluta de verdad. Y debemos de estar claros en eso. Amén, hermanos. Bien. Amén. Amén. Gracias, hermana. Amén. Otro aspecto de esto, de la veracidad de las escrituras, es este que se formula como forma de pregunta. Y dice: ¿podría algún nuevo dato alguna vez contradecir la Biblia? ¿Se descubrirá alguna vez alguna nueva información científica o histórica que pudiera contradecir la Biblia? Aquí tenemos que ser contundentes, hermano.
y con confianza decir que esto jamás sucederá, que es realmente imposible. Si alguna vez se descubre algo y se dice que contradice la Biblia, ese dato, si entendemos correctamente la Biblia, debe ser falso. Porque Dios, el autor de la Biblia, sabe todo lo que es cierto, ya sea pasado, presente o futuro. Ningún dato, entre comillas, aparecerá jamás que Dios no haya sabido edades atrás o que no tomó en cuenta cuando hizo que se escribiera la Biblia. Todo dato verdadero Dios lo ha conocido desde toda la eternidad. Y es algo que por consiguiente no puede contradecir lo que la Biblia dice y lo que Dios dice en la Biblia. Es más, hay algunas personas que pueden decir, no, pero es que en la Biblia se dice que la tierra era el centro y que el sol giraba alrededor de la tierra. Pero es que el hecho de que la Biblia plasme el pensamiento de la época no quiere decir que la Biblia estuviera enseñando eso. De hecho, nosotros debemos recordar, hermanos, que la Biblia, para la escritura de la Biblia, en su inspiración, Dios utilizó personas en su contexto histórico, cultural y aún hasta científico que tenían en la época. Y mucha de esa gente que dice que la Biblia enseña que la tierra era, o sea, que el sol giraba alrededor de la tierra, no entiende que en otras porciones de la Biblia sí dice que el universo gira alrededor del sol y que Dios hizo circular a la tierra alrededor de un círculo. Entonces vemos, hermanos, que ningún dato nuevo va a contradecir las escrituras. Nosotros, bueno, yo pues en lo personal he estado leyendo un tema que se llama diseño inteligente, que es un nuevo acercamiento científico con respecto a ver la creación. Nosotros sabemos que la postura cristiana siempre ha sido creacionista, es decir, Dios creó el universo en 6 días y al 7º día descansó. Esto está en contraposición a lo que dice el evolucionismo. El evolucionismo dice que el universo se creó por casualidad, producto de una explosión que nadie sabe quién la originó, pero que se originó sola. Y que esa fortuita explosión fue generando átomos, fue generando moléculas, fue generando vida y fue generando y ordenando todo el universo a través de los siglos por miles y millones de años. Pero este nuevo acercamiento llamado diseño inteligente, lo que realmente postula es eso: ir a la Biblia y ponderar lo que la Biblia dice con respecto a lo que Dios dijo. Dios dijo sea la luz, porque Dios era un ser tan inteligente que diseñó este fenómeno llamado luz. Y que cuando los científicos en estas últimas décadas han descubierto que, por ejemplo, la luz es energía, pero que también es masa, estos científicos tienen que mirar atrás y decir, mira, esta dualidad onda-partícula no la pudo ser creada por la casualidad, tuvo que haberlo creado un ser superior e inteligente. Entonces, hermanos, si volvemos a hacer la pregunta, ¿podría algún nuevo dato alguna vez contradecir la Biblia? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? No. Y si se formulara la pregunta, ¿se descubrirá alguna vez alguna nueva información científica o histórica que pudiera contradecir la Biblia? Nuestra respuesta debiera ser no. ¿Por qué? Porque la misma ciencia, sin querer, confirma lo que la Biblia dice, confirma la información bíblica. Hermanos, tenemos testimonio nada más, y con esto termino este punto. Pero tenemos el testimonio de cuando estaba la Unión Soviética, era
prohibido por el Politburó soviético que estaba en el Kremlin hacer peregrinaciones al monte Ararat para el asunto de la veneración que tenían los armenios y ciertas personas del norte de Turquía con respecto al arca. Lo habían prohibido. ¿Por qué? Porque no lo podían tapar. Los que gobernaban en ese tiempo la Unión Soviética eran líderes políticos producto de la revolución rusa, de la revolución bolchevique y del comunismo, del marxismo y del leninismo, que en todo su, ¿cómo se llama? En toda su esencia eran ateos, ateístas totalmente. Y al ver ellos la evidencia de que, ven acá, este libro habla de un barco que estuvo 40 días y 40 noches navegando, producto de una inundación universal, y que luego este barco, este libro dice que descansó en un monte llamado Ararat, que precisamente es este que tenemos aquí. ¿Sabes qué? Vamos a prohibir que la gente haga peregrinaciones. Y lo prohibieron, hermano. Eso es historia, eso es sabido. Es más, es tan sabido que cuando la cortina de hierro cayó, cuando la Unión Soviética se desmembró, las peregrinaciones al monte Ararat eran como feria. Eso era todos los días. ¿Por qué? Porque era algo que estaba ahí. Era algo que atestiguaba. O sea, no era ningún dato que contradecía. Era un dato que atestiguaba que la Biblia es verdadera. Que la Biblia es norma suprema de verdad. Que la Biblia nada lo puede contradecir. Podemos hacer con confianza, hermanos, tener confianza en lo que la Biblia dice, porque ningún hecho podrá jamás contradecir las palabras de Dios, porque Dios jamás miente. Y bien, para terminar ya lo que es esta sesión en la noche de hoy, vamos a ver el punto de la inerrancia de las Escrituras. Antes de poder, aunque sea ver por encima lo que es este tema, le pregunto a los hermanos, ¿qué definición tienen de inerrancia? No necesariamente inerrancia de las Escrituras, sino del término inerrancia. ¿Qué definición me pueden dar? Los que pueden hablar, el hermano Gabriel, la hermana Bielka, la hermana Elba, no sé si el hermano Justino o el hermano Bertrand. Mi esposa dice acá que es algo que no tiene equivocación. ¿Qué me pueden decir los demás hermanos? Es algo que no tiene equivocación. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Que no hay error en la palabra. Que no hay error. Y cuando usted dice que no hay error, hermano, ¿a qué se refiere? Que no hay, como te digo, equivocación en equivocación al mensaje que Dios está enviando allí. Todo concuerda. Todo concuerda. Eso es algo inerrante. El hermano Carlos estaba escribiendo algo, no sé si nos termina de que escribir. No hay errores. Que no hay errores. Muy bien. Muy bien. Y hermanos, es importante que nosotros entendamos lo que significa el concepto de inerrancia, porque nosotros como creyentes en lo que la Biblia dice, debemos saber lo que inerrancia dice. Lo que inerrancia significa, perdón. Inerrancia de la Biblia quiere decir que la Biblia en los manuscritos originales no puede afirmar nada que sea contrario a la realidad. Miren, los manuscritos que Dios inspiró no afirman nada que sea contrario a la realidad. O sea, no afirman absurdos. La Biblia no afirma absurdos. Dice el hermano Carlos Alberto Chávez, falta de error.
donde la verdad de Dios es real, pues es inspirada por Dios. Muy bien, correcto. Así es. Entonces, volviendo acá al tema, a la definición, la Biblia no afirma nada que sea contrario a la realidad. Todo lo que la Biblia dice es real. La Biblia no está llena de mitos, ni de leyendas, ni de equivocaciones, como dijo el hermano Gabriel Azcárraga. La Biblia está llena de realidades ciertas. Miren, hermanos, los que han querido atacar la Biblia, la han atacado por el simple hecho de que le tienen terror a las escrituras. Y le tienen odio. El hermano Bertrand dice que inerrante, que no erra, o que no falla. Muy bien, correcto. Le tienen terror, le tienen odio. Y como yo bien decía la semana pasada, gente que intentó buscarle errores a la Biblia, oiga, se halló siendo impactada por la Biblia. Miren, C.S. Lewis, el caso más famoso. Un escritor, un intelectual británico, hablando y discutiendo acerca de todos esos temas, donde él postulaba que la Biblia era un absoluto cuento de hadas, cuando él empezó a examinar, y él empezó a examinar de manera científica, C.S. Lewis quedó rendido a los pies de las escrituras. No le encontró nada que no fuese real, nada que contradijera la realidad. Entonces, hermanos, esta definición enfoca la cuestión de la veracidad o falsedad del lenguaje de la Biblia. Y la definición en términos sencillos simplemente quiere decir que la Biblia siempre dice la verdad y que siempre dice la verdad respecto a todo lo que considera. No solo dice verdades espirituales, hermanos. La Biblia dice la verdad en todo lo que menciona, en todo lo que considera. Y esta definición no quiere decir que la Biblia nos dice todo lo que se puede conocer sobre cualquier tema. Pero sí afirma que lo que en efecto dice respecto a cualquier tema es verdad. De hecho, la Biblia es el compendio del mensaje que Dios quiere que nosotros tengamos. Hay muchas cosas que Dios se ha reservado para Él. Pero en lo que Dios quiere que nosotros sepamos, todo eso es real, todo eso es cierto y considera todo con exactitud. Es importante, hermanos, darse cuenta desde el principio de esta consideración que estamos viendo de la inerrancia, que el enfoque de esta controversia recae sobre la cuestión de veracidad en lo que dice. O sea, ¿en qué nos basamos para decir que la Biblia es inerrante? Bueno, nos basamos en el hecho de que es veraz en todo lo que dice. Y hay que reconocer que la absoluta veracidad en lo que dice concuerda con otro tipo de afirmaciones, tales como las que vamos a mencionar. La Biblia puede ser inerrante y así y todo hablar en el lenguaje ordinario del pueblo. También dice que la Biblia puede ser inerrante con todo, incluir citas libres o aproximadas. Que la Biblia encaja con la inerrancia al tener construcciones gramaticales inusuales o nada comunes. Y vamos a ver que ninguna de estas cosas, ninguna de estas consideraciones vulneran la absoluta veracidad o inerrancia de las escrituras. Las escrituras, hermanos, que nosotros tenemos son veraces, no tienen error, no tienen falsedad. Su lenguaje no fue escrito en tono de falsedad. Su lenguaje es totalmente correcto y totalmente de Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a dar por
por terminado esta sesión en la noche de hoy. No sé si alguno de los hermanos que están presentes tiene alguna información de la iglesia que quiera en este momento vertir para el conocimiento de los que estamos aquí. No sé si la hermana Bielka o la hermana Elba tienen alguna información que brindar con respecto a las actividades nuestras de este fin de semana. Bien, lo que yo entiendo y manejo es que van a haber cultos por sectores, en cada uno de los sectores. En la Pulida, donde la hermana Elba, en la casa de los hermanos Morán, ahí en la 12 de octubre, en las praderas, acá en Nueva Raiján, en la casa del hermano Densi, junto con la familia Águila Castillo, y acá en el Tecal, pues en mi casa, que nos reunimos también para estos menesteres. Este domingo no vamos a tener culto porque el sábado es que vamos a tener todas estas actividades que tienen que ver pues con nuestra reunión de adoración y de celebración de culto. Bueno, hermanos, por lo demás, damos pues por finalizado la sesión de la noche de hoy, y voy a pedirle a mi hermano Gabriel Azcárraga, por favor, que nos despida en oración. Hermano Gabriel. Ya voy. Señor, yo quiero darte las gracias a ti, Padre, por tu palabra, porque ella nos inspira y nos revela todo acerca de ti, porque realmente nos enseña acerca de tu carácter, Señor, acerca de tus atributos, Señor, y nos enseña que tu palabra es veraz, que podemos aplicarla en nuestra vida, Señor, en cada área de nuestra vida, Señor, y realmente te damos las gracias porque es una herramienta que nos ayuda a seguir adelante, nos fortalece creer en tus promesas, Señor, en tu revelación máxima que es Jesucristo para la transformación de nuestras vidas, para saber que a través de tu amado Jesucristo y la revelación a través de tu palabra nos hace ver que somos salvos, Señor, por medio de la sangre de tu amado Jesucristo. Gracias, Señor, porque a través del estudio de tu palabra, Señor, podemos conocerte, podemos apropiarnos de todos estos misterios que provienen de ti, Señor, y que tú nos los has revelado a través de tu amado Jesucristo. Señor, gracias por este tiempo. Permite que cada hermano pueda ser bendecido cada día en ti. Ellos crezcan en el conocimiento tuyo, de tu palabra, que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú los prosperes, que tú les dirijas y hagas en ellos, Señor, lo que tú quieras hacer, Padre, para tu gloria, honra y la alabanza de tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo y gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en la próxima semana, entonces, si Dios nos da vida de aquí a allá, vamos a estar terminando este capítulo que tiene que ver con la autoridad y la inerrancia bíblica. Posteriormente a eso, será dentro de 2 semanas, estaremos viendo otro aspecto pues de lo que tiene que ver con la doctrina de las Escrituras, que es la claridad, necesidad y suficiencia de la Biblia. Nosotros debemos tener en cuenta, hermanos, que la Biblia es clara, que es necesaria y que es suficiente. No necesitamos más nada para saber el mensaje de Dios. Entonces, hermanos, estamos pues despedidos. El Señor me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes, hermanos. Que tengan un buen descanso y que mañana entonces puedan reincorporarse a sus labores diarias y productivas. Bendiciones, hermanos. Amén. Buenas noches. Buenas noches.